Damos inicio a un ciclo de clases que tienen que ver con la didáctica de la expresión escrita. Escribir para qué, escribir cómo y escribir por qué. Nosotros pertenecemos como escritores, como estos aprendices a la escritura y en la escritura a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Por ello es necesario enfatizar nuestro discurso, nuestra expresión escrita en un texto, en una producción escrita con corte académico y con influencia del método científico. Vamos a hacer uso de esta presentación realizada por la profesora Rocío Lineros Quintero y con ajustes académicos y de edición de voz por parte de la profesora Alice Carrasquer. Es necesario entender unos conceptos, que es escribir y por ende escribir es una actividad compleja. Saber escribir significa ser capaz de comunicarse coherentemente, y aquí es importante esta palabra, coherentemente por escrito, produciendo textos de una extensión considerable. Ya no van a ser los textos que nosotros utilizábamos en las semanas pasadas, párrafos sencillos, y aquí viene el aprender a escribir textos más complejos. Que este escribir supone una actividad compleja porque vamos a utilizar aspectos psicomotrices, aspectos que usted tiene que manejar desde un primer grado de primaria, aspectos caligráficos, cómo es mi letra, cómo debo escribir, cómo debe ser mi letra legible para que el otro pueda comprender lo que estoy leyendo. Aspectos de presentación del escrito, y en este aspecto de presentación del escrito haremos uso del estilo APA, la normativa APA, que tiene una serie de reglas precisas para el escribir y presentar los textos. Proceso de selección de información, y aquí se implica lo que es nuestra función de investigadores. No es colocar cualquier información por colocar cualquier información. Hay que seleccionar la información que se nos pide a partir de la tesis que se nos está presentando. Procesos de adecuación de la información. Voy adecuando de acuerdo a los párrafos que voy presentando. Si voy a presentar un párrafo expositivo con corte de causa y efecto, un párrafo expositivo con corte de comparación y contraste, un párrafo expositivo con corte de definición, con corte de análisis o un párrafo argumentativo. Evidentemente, esta adecuación también tiene que ver un poco cómo aplicar citas textuales directas e indirectas. Las citas textuales directas, las de menos de 40, las de más de 40 palabras, y las indirectas, que es la paráfrasis y todo el uso normativo de APA en ellas. Evidentemente, hace falta un conocimiento de las unidades lingüísticas, que aquí nos vamos a detener en estas 3-4 clases que vienen de ahora en adelante. Conocimiento de las propiedades textuales, que es un poco la gramática, la ortografía, los errores gramaticales que vamos a ver durante estas clases, y las estrategias cognitivas. ¿Qué debo saber yo para saber escribir? En este ¿qué debo saber yo para saber escribir? Entra un poco la enseñanza-aprendizaje de la producción escrita, que es analizar normas y reglas del uso de la lengua a través del código escrito. Y aquí, por eso es que desde hoy comenzamos a ver lo que es la gramática y la ortografía. Entendiendo por la gramática es cómo yo me expreso a través de una oración, haciendo uso de la morfología, de la sintaxis, de la semántica, cómo yo hago uso de la ortografía, de las tildes, de la acentuación, de las normas de acentuación, que vamos a ver a lo largo de estas 3 semanas.
Entonces, para nosotros tocar, profundizar sobre el código escrito, tenemos que tener una adquisición de conocimientos gramaticales que tienen que ver con la fonética, cómo lo pronuncio, con la morfología, el significado de cada palabra dentro de la oración. Aquí va a entrar lo que se llamaría sustantivos, adjetivos, adverbios, conjunciones, preposiciones, la sintaxis, que viene a ser un poco cómo se organizan estas palabras dentro de la oración sujeto, predicado y todo lo que compone el sujeto y predicado. Y la parte lexical, el significado de esas palabras. Y dentro de esta adquisición de conocimientos gramaticales está la adquisición de habilidades para la escritura. Adecuar lo que escribo, lo debo escribir con coherencia y debe haber cohesión, unión coherente de esa adecuación de las palabras dentro de la... Vamos a ver ahorita qué es adecuación. Vamos a conceptualizar estos tres términos que son importantes. ¿Qué es adecuación? Es la propiedad de los textos que determina la variedad y el registro que hay que usar. Textos formales, textos informales, debemos adecuarnos si son unos textos formales o si son unos textos informales. Evidentemente, del cual vamos a hacer uso en nuestras clases son los textos formales. Si va a ser un texto objetivo o un texto subjetivo, vamos a hacer uso en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de los textos objetivos. Si va a ser un texto general, un texto específico, aquí se lo iremos diciendo los profesores de la cátedra. Si va a ser textos dialectales o textos estándares, por regla general es un texto estándar, pero ya lo iremos viendo a lo largo de estas semanas que nos quedan de aquí hasta la semana 15. ¿Qué es coherencia? Coherencia es la propiedad del texto que selecciona la información y organiza la estructura comunicativa de una manera determinada. ¿Cómo se estructura? Con información relevante o información irrelevante. En nuestro caso vamos a estructurarla con información relevante. Todo texto, tenemos que considerarlo que todo texto tiene tres partes: la introducción, el desarrollo y la conclusión. Como nosotros como producto final de la cátedra, es una producción escrita con cierto corte de ensayo. Vamos a hablar de un párrafo introductorio, de 2, 3 párrafos de desarrollo y un párrafo conclusivo. Que va a llegar un momento en nuestra semana que le explicaremos esta parte. Y todo texto debe tener una microestructura, cómo está organizado de manera pequeña, una macroestructura y una superestructura. ¿Qué es cohesión? Cohesión es la propiedad del texto que conecta las diferentes frases entre sí mediante los procedimientos de enlace. Tenemos aparición recurrente, isotopía, relaciones semánticas entre palabras, campos léxicos asociativos, enlaces o conectores. Características contextuales del código escrito. ¿Cuáles son esas características? Tiene un canal visual, una comunicación elaborada, una comunicación duradera, utiliza poco los códigos no verbales. Con respecto al canal visual, el lector percibe los distintos signos del texto con la vista de manera simultánea. Con respecto a la comunicación elaborada, el emisor puede corregir y rehacer el texto sin dejar rastros. Comunicación diferida en el espacio y en el tiempo. Usted va a escribir en un momento determinado y en un tiempo determinado. Comunicación duradera. Las letras se graban en soporte estable y duradero. El escrito adquiere valor social de testigo y registro de los hechos. Por eso nosotros nos vamos a manejar en un espacio virtual donde van a ser alojados cada una de sus producciones escritas.
Utiliza poco los códigos no verbales, salvo los referentes a la disposición del espacio del texto, la textura del soporte. Aquí la importancia del uso de las normas APA. Características gramaticales del código escrito. Tenemos que tener en cuenta la fonología y grafía, la morfología, la sintaxis y el léxico explicados en la... Vamos a hablar un poquito de lo que es ese proceso de composición escrita, que es un conjunto de estrategias de creación que hacen ser al escritor un escritor competente. Este es nuestro fin último, ser un escritor competente. Tiene que haber una conciencia de los lectores, tiene que haber una planificación de la estructura de lo que vamos a escribir. Luego va a haber una primera versión, que es el borrador, lo releemos, los corregimos y viene la segunda versión, que es la definitiva. Y todo esto bajo un proceso cíclico que vamos a vivir a lo largo de estas semanas que nos quedan de clase. Es necesario saber que dentro de este proceso de composición escrita vamos a unir lo que tenemos en estas teorías sobre el proceso de composición escrita. Va a llegar un momento que haremos uso de la lingüística cognitiva, otro momento haremos uso de la lingüística social y en otro momento haremos uso de la lingüística textual. Claro, usted no tiene que manejar estas teorías de una manera teórica como tal, sino de una manera práctica. De la lingüística cognitiva vamos a vivir la primera etapa, que es preescribir, escribir y reescribir. Vamos a vivir como segunda parte, escoger un tema, escoger una audiencia y los propósitos u objetivos de lo que nosotros y para qué nosotros vamos a escribir lo que vamos a escribir. Y en un tercer momento vamos a hacer planes, vamos a organizar, a redactar, a revisar y revisar y revisar, leer y rehacer lo que estamos escribiendo. Como escritores y como lectores debemos tener unas microhabilidades de la expresión escrita. Una de ellas son las psicomotrices, posición y movimientos corporales, coger el instrumento de escritura con precisión, colocar el cuerpo, sentarse para escribir, mover el brazo y disponerlo adecuadamente en la hoja en blanco o en la pantalla. En este caso, como en clases virtuales, es en la pantalla, el teclado. Bueno, también les puede ayudar un poco a hacerlo a mano y luego transcribirlo en Word o transcribirlo en algún programa que usted utilice para organizar la palabra escrita. Desplazar la mano y el brazo con precisión por el papel y movimientos gráficos. Distinguir el cuerpo de la letra, del enlace, saber relacionar alfabetos de mayúsculas y minúsculas, aprender a respetar la disposición de la letra, líneas rectas, márgenes. Otro factor es adquirir velocidad suficiente de escritura, adquirir el ritmo caligráfico adecuado. En este caso hablamos del uso adecuado de Word. Bueno, también lo pueden hacer a mano y luego y tomar foto o escanear lo que se escribe. Pero preferiblemente en un 99% se les va a exigir que sea presentado en Word. Desarrollar los sentidos de la dirección y la proporción, aprender diversas formas de disponer y presentar la letra, mayúsculas, subrayado, colores, tipografías variadas, entre otros. Luego hablamos de las microhabilidades cognitivas. Tenemos dos: situación de comunicación y hacer planes. Dentro de la situación de comunicación, ¿qué es lo que tenemos que saber hacer? Saber analizar los elementos de la situación de comunicación. Emisor, receptor, propósito, tema. Ser capaz de formular con pocas palabras el objetivo de la comunicación escrita. Pensar en el perfil del lector del texto.
Otra cosa que es importante dentro de estas microhabilidades cognitivas es hacer planes, saber generar ideas, utilizar soportes escritos como ayuda. Aquí la importancia de saber usar las citas textuales directas e indirectas con el estilo APA. Utilizar soportes escritos como ayuda durante el proceso de generación, ser conscientes de que la generación se ha agotado, valorar las ideas generadas, saber generar ideas para objetivos específicos, saber compartir con otras personas la generación de ideas, saber consultar fuentes de información diversa, y esto es muy importante. Usted siempre tiene que validar lo que escribe con otros autores. Saber activar el proceso de organizar, aplicar técnicas diversas de organización de ideas, bien sea esquemas, árboles, palabras clave, formarse una imagen concreta de lo que se quiere escribir, determinar cómo será el texto, extensión, presentación, que esto se lo dirá el docente de la cátedra. Determinar la relación autor-lector, trazar un plan de composición y ser flexible para reformular los objetivos. Vamos a ver ahorita los enfoques básicos de la didáctica de la expresión escrita. Tenemos tres enfoques: el enfoque gramatical, el enfoque funcional y el enfoque procesual. El enfoque gramatical tiene que ver con aquello que se aprende a escribir con el conocimiento y dominio de la gramática del sistema de la lengua. El enfoque funcional se aprende a escribir a través de la comprensión y la producción de los distintos tipos de textos escritos. Y el enfoque procesual se aprende a escribir a través del ejercicio y desarrollo de los procesos cognitivos. ¿Cuál es el objetivo del enfoque gramatical? Énfasis en la gramática y en la normativa. ¿Qué tipo de contenidos utiliza? Las reglas gramaticales, la ortografía, la morfosintaxis y el léxico. ¿Qué tipo de metodología usa para la escritura? Explicación de las reglas, ejemplos, prácticas mecánicas, redacción, corrección gramatical. ¿Cuáles son las actividades ligadas a este enfoque gramatical? Los dictados, las redacciones, transformar frases, llenar espacios en blanco. Luego viene el enfoque funcional. ¿Cuál es el objetivo del enfoque funcional? Énfasis en la comunicación y en el uso de la lengua. ¿Cuáles son sus contenidos? Tipo de texto, descriptivo, narración, exposición, cartas, noticias, artículos. ¿Y cuál es la metodología? Análisis de modelos, prácticas cerradas, prácticas comunicativas, corrección comunicativa. ¿Y cuáles son las actividades de este enfoque funcional? Leer, transformar, rehacer, completar y crear textos de todo tipo. Y vemos ahora el último enfoque, el enfoque procesual. ¿Cuál es el objetivo del enfoque procesual? Por eso es en este el que nos vamos a detener, porque para nosotros escribir es un proceso que evidentemente necesita de conocer párrafos, tipo de texto, necesita de conocimiento de una gramática, de una ortografía, de un proceso de ortografía y de gramática, pero todo eso, un proceso. Dentro del enfoque procesual, el objetivo es énfasis en el proceso de composición. En esta última semana vamos a hacer énfasis en este proceso de comunicación, de composición, y nos vamos a detener exclusivamente estas 3 semanas en lo que es gramática y ortografía. ¿Cuáles son los contenidos que soporta este enfoque procesual? Procesos cognitivos, generar ideas, formular objetivos, organizar ideas, redactar, revisar, evaluar. ¿Qué tipo de metodología usa? Buscar ideas, hacer esquemas, redactar, evaluar, revisar. ¿Cuáles son las actividades que se realizan dentro de este enfoque procesual? Primero, un torbellino de ideas, o lo que se llama lluvia de ideas, borradores, escritura libre, resúmenes, esquemas, valorar textos propios y ajenos.
que es lo que nosotros llamamos en nuestra cátedra producción escrita final. En las sucesivas clases vamos a ver lo que concierne a la gramática y a la ortografía, que usted lo debe tener verdaderamente claro.